Okay, we're gonna be working today. We have been working in this one. Y vamos a trabajar en esto, pero vamos a cambiarla por el simple present, que me gustaría saber, Carmen, si usted sabe qué es el simple present o lo sabe utilizar bien. Hola, buenas tardes. ¿Verdad? El presente simple. Ajá. Puede decir usted, por ejemplo, Laura mira TV. O preguntar, mira Laura TV. Sería Laura watching TV. No, ese sería progresivo. Por ejemplo, puede decir usted, veamos, Hello, teacher. hello, hope you're okay. Puede decir, por ejemplo, ¿te gustan las pupusas? Carmen, can you? ¿Puede usted, Carmen, decir eso? Hola. ¿Te gustan? ¿Puede decir usted, ¿te gustan las pupusas? Sería like you. Puposa. ¿Cómo? Sería como una pregunta. Es una pregunta la que yo estaría haciendo. Una pregunta que usted estaría haciendo como, ¿te gustan las pupusas? Sería like you. Puposa. No. Vamos a repasar entonces este presente simple para que tendamos a decir esas cosas que son de la vida cotidiana, ¿verdad? Eso es el simple present. Y tú, Remberto, puedes decir, ¿puedo utilizar tu computadora? Remberto, ¿podrías decir eso en inglés? Quiero ver. No, se me olvidó. Nice. Vamos a ver entonces eso, porque eso es como que del día a día, ¿verdad? Como cuando decimos, me pasas la sal, me ayudas con esto, me ayudas con esto otro. A eso se refiere el presente simple, lo cotidiano. Permítanme nada más un momentito. Ok, nice. Vamos a estudiar esto entonces, que esto es algo muy sencillo, ya lo van a ver. Primeramente recordarle, ¿verdad? Simple present. Cuando estamos en esto, we're talking about this. Simple present refers to situations that occur daily or activities like routines. Estamos hablando de actividades que nosotros realizamos día a día. Ese es el presente simple. Actividades que usted realiza día a día. El presente simple se refiere a hábitos que nosotros tenemos. En este caso, podríamos decir, miren, me levanto a las 7 a.m. todos los días. Esto es presente simple. Esto es lo que quiero que aprendamos hoy, ¿verdad? Que lo repasemos bien. Aquí sería, I wake up at 7 a.m. every day. Ese es el presente simple. Entonces vamos a aprender a hacer eso y a preguntar con eso y a responder con eso en esta clase. Cualquier duda que tengan, pues ya saben que la pueden hacer con toda confianza y les voy a tratar de ayudar a responderla lo mejor que pueda. Así que, comencemos. Ya sabemos, simple present refers to situations that occur daily or activities like routines. Eso sería, eso nos ayuda bastante
Ya se van a dar cuenta. Para preguntar, para opinar, para cualquier cosa. Así que comencemos, ¿verdad? Primero vamos a comenzar hablando de algo que es sumamente importante. Pronouns, nouns. Pronombres y sustantivos, ¿verdad? Recordemos el pronombre y el sustantivo. Cuando me dicen a mí first person, la primera persona, me están hablando de I. Y I es yo, ¿verdad? Y eso ya lo sabemos. Second person, me hablan de you, que es tú. Third person, me hablan de he, she, it, es él, ella, eso. Y rest, que sería el resto. Estamos hablando de you nuevamente. We, bueno, empieza con we, la verdad. We, you, and they. Que sería algo así como nosotros, ustedes y ellos. Pero arriba dice nouns también, o sea que necesito que vayan acordándose de estos pronombres que se los expliqué ya, porque la vamos a tener que utilizar con los verbos correctamente. Pero arriba decía nouns. Y es que los nouns, que son nombres sustantivos, recuerde eso. Noun significa nombre sustantivo. Y un nombre sustantivo, ¿qué es, verdad? It is a word that takes place of people, animals, places, things, or ideas. ¿Qué es un sustantivo? Un sustantivo es aquella palabra que toma el lugar de las personas, de animales, de cosas, de lugares o de ideas. En este caso yo puedo decir, mira, por ejemplo, yo tengo la palabra he, ¿verdad? He ya sabemos que es él. Pero ¿quién es él? Bueno, él puede ser Peter. El primero es un pronoun. Está bien. El primero es un pronoun. O sea, este primero es un pronoun y este segundo es un noun. Por eso es que hay que prestarle atención a eso. Y con ambos se va a funcionar igual el verbo. Ejemplo de lo que les estoy diciendo es esto. He plays soccer. Él juega. He plays soccer. Él juega fútbol, ¿verdad? O puedo decir he plays soccer. Él juega fútbol. O podemos decir Peter plays soccer. Peter juega fútbol. Si usted se fija bien. Aquí, en esto, tengo un pronoun y tengo un noun. Lo mismo puede ocurrir si acá tuviera yo el caso de she, ¿verdad? She es el pronoun y un sustantivo de she puede ser Sana. Si yo tengo esto, este es el pronoun y este es el noun. Lo mismo puede aplicar aquí en este mismo ejemplo. Yo puedo decir también, she watches TV, ¿verdad? O puedo decir también Roxana watches TV. En este sentido, si se fijan, se utiliza igual el verbo, igual que el sustantivo, igual que el pronombre. Después de ello, hay que estudiar algo interesante con esto, ¿verdad? Si no me van entendiendo, ya saben que pueden preguntar, pueden interrumpir la clase en cualquier momento y hacer su consulta y yo con gusto les puedo explicar. Bien, sigamos. Sería vamos a ver, comencemos de una sola vez con el verbo. Vamos a hablar de los verbos un momento. No vamos a hablar de los verbos en pasado, en presente, sino de los verbos de forma general. ¿Ok? Serían verbs, en este caso.
sea, los verbos. Quiero que se fijen en algo con cuestión de los verbos. Bueno, de hecho, no sé si han estado estudiando los verbos. Y si no, pues, digamos, ¿verdad? Eso nos va a ayudar bastante para cuando estemos realizando algún tipo de actividad, perdón, algún tipo de conversación, porque los verbos son prácticamente todo en el inglés y en cualquier idioma. You got it, right? Ahora, decimos, fíjense en lo que voy a hacer ahorita. Voy a colocar dos columnas de verbos. Quiero que se fijen bien en esto. Tenemos acá, no importa si es regular o irregular, porque en el presente no agregamos ed o de, todas esas cosas. Solamente quiero que vean algo. Los verbos pueden usarse de dos formas diferentes, dependiendo del pronombre. Bueno, lo vamos a agregar aquí en el título. Voy a dejar en español para que ustedes se acuerden. Los verbos pueden usarse de dos formas, dependiendo del pronombre o el nombre. En eso me tengo que fijar siempre a la hora de utilizar un verbo. ¿En qué tipo de pronombre o de nombre tiene? Entonces, les digo esto por lo siguiente. Fíjense en esto. Voy a agregar varios verbos. Work. Usted sabe que work significa trabajar. Pero también puede ser works. O sea, lleva una S. Miren este otro. Jump, que es saltar, pero también puede ser jumps. Like, que es gustar. Bueno, jump, saltar, ¿verdad? Like, gustar. O puede ser likes. Miren study. Study, pero también puede ser studies. Cry, que es llorar, puede ser cries. Fry, que es freír, puede ser fries. Play, que es jugar, puede ser plays. Voy a agregar otra columna de verbos. Acá. Verbos comunes. Write, que es escribir, puede ser writes. Read, que es leer, puede ser reads. Y es lo mismo. No es que va a tener otra traducción, no, es la misma traducción. Runner, runners. Run, correr, runs, correr. Turn on es encender. Turn on, encender. Turn off, apagar. Turn off, apagar. Give, dar. Gifts, dar. ¿Se fijan? Let me see. Comb, peinar. Combs, peinar. Lo que quiero que noten ustedes en lo que he escrito es que los verbos pueden tener dos singularidades. Puede escribirse así o puede escribirse agregando una S. Aquí en este caso yo cambié la Y y le puse una IS. Pero arriba en el título dice va a depender siempre de qué tipo de pronombre o nombre yo esté utilizando. Eso va a depender. Okay? Just pay attention to it, right? Solo prestamos la atención and that's it. Fíjense bien cómo es que lo voy a transformar. Eso vamos a aprender hoy en ese primer bloque. ¿Cómo voy a transformar ese verbo? Esto nos va a ayudar a poder decir, cerrar la puerta, tráeme las llaves, vamos a comprar tal cosa, salgamos mañana, veamos una película. Para eso es el presente simple. Para hacer expresiones como esas, súper sencillas, pero que son prácticamente de lo que más utilizamos. Por eso el tiempo se llama expresiones de hábito o de rutina, porque es lo que más utilizamos.
Realmente, si usted se pone, si usted se detiene un momento a pensar, se va a dar cuenta que es lo que siempre estamos haciendo, ¿verdad? Que es de lo que siempre estamos hablando. Cosas como, yo traigo los frescos, digamos, yo compro tal cosa, o ella tiene mi computadora, o él tiene mi cargador. Ese es el presente simple. Algo que simplemente se da ahí. Vamos a utilizar los verbos ahorita, how to use, vamos a trabajar how to use verbs. ¿Cómo utilizar los verbos? Es en el presente simple, ¿verdad? In a simple present, que es lo que nos interesa el día de hoy. ¿Cómo utilizar los verbos en el presente simple? Cualquier duda, ya saben, pueden parar la clase y preguntar. Vamos a comenzar diciendo esto. En English, we have to add 3 different kinds of suffixes words. En inglés, nosotros agregamos, words. When they are using the third person singular. En inglés, nosotros utilizamos 3 tipos de sufijos en los verbos cuando están siendo utilizados con la tercera persona del singular. Vamos a aclarar esto. Recordemos esto un momento. Primera persona, I. Segunda persona, you. Tercera persona, he, she, it. El resto de los pronombres we, they. Entonces, vamos a colocar aquí. With the first, second, and rest pronouns, we do not need to add any suffix to birds. No le vamos a agregar nada a los verbos, al final de los verbos, cuando estemos utilizando la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Voy a poner un ejemplo. Aquí no agregamos nada. Miren, si yo quiero decir, yo trabajo todos los días, veamos, es solo eso. I work every day. El verbo work no se le agrega nada porque es primera persona. Con la segunda persona dice que tampoco. Podemos decir en la segunda persona. Veamos, tú siempre comes pizza los viernes por la noche. Puedo decir, you always eat pizza on Friday night. Si se fijan, aquí dice, tú siempre comes pizza los viernes por la noche. You always eat pizza on Friday night. Simple, ¿verdad? Ese es como un hábito. Y con el resto, dice, el resto sería we, you de ustedes y they. Voy a colocar los 3, le voy a dar una sola. Bueno, vamos a colocar aquí. Nosotros. Ustedes. Ellos juegan fútbol los domingos. Un ejemplo, ¿verdad? Aquí podemos tener. We, you, they play soccer on Sunday. Y ahí está.
Sencillo, si usted se fija, no se le agrega nada al verbo ni aquí, ni aquí. Porque la regla me dice bien claro que si es con la primera persona que se va a hablar, o vamos a mencionar la segunda persona, o vamos a mencionar la tercera persona, perdón, el resto, no la tercera, los verbos no van a agregar absolutamente nada. Entonces, ese cambio en los verbos que hice aquí, ¿a dónde se agregan? Bueno, se van a agregar con la tercera persona. Words with third person singular. Ahora sí. When you are using the third person singular words in simple present, you must add and I, yes to the end of words. Ahí sí, miren, si yo voy a utilizar la tercera persona del singular, que ya sabemos que la tercera persona del singular son he, she, it. Y voy a utilizar la tercera persona del singular, he, she, it, con cualquier verbo en el presente simple, entonces sí debo de agregarle ese, o le debo de agregar es al final de los verbos. Vamos a explicar cómo se ocurre esto en este bloque. Presta atención, ¿verdad? Cualquier duda que tenga, ya saben, usted la puede hacer. ¿Tiene duda? Pero si no tiene dudas, pues, it's okay. Creo que le estás entendiendo también. It's okay. Don't worry. Pero si no, pues puede hacerlo. Bien, sigamos. Bien, fíjense en esto lo que voy a hacer para agregar esto. Adding y es at the end of verbs. Agregando es al final de los verbos. Con la tercera persona del singular. Solo con la tercera persona del singular. ¿En qué me voy a fijar? Al final vamos a tener, voy a hacer una pequeña actividad virtual para ver si le hemos entendido bien a esto. ¿Qué me voy a fijar? Bueno, lo voy a colocar, no, lo voy a colocar de un solo en inglés. Se lo voy a enviar. If a verb, si un verbo, ends in the following words, you must add es. Si un verbo termina en las siguientes palabras, perdón, serían letras, disculpen, acá me equivoqué, son letters. Letras, usted debe agregar es al final. Por ejemplo, miren, si un verbo termina en una S o posiblemente dos S, entonces yo le voy a agregar S. Vamos a colocar aquí en un solo. Si terminan en ES, yo le voy a agregar ES. Si un verbo termina en una X, yo le voy a agregar ES. Si un verbo termina en O, le agrego ES. Si un verbo termina en CH, yo le voy a agregar ES. Y si un verbo termina en SH, también le voy a agregar una ES. Les voy a poner unos ejemplos para que se vayan fijando. Imagínense que alguien dice, dice así. Yo, bueno, veamos.
Yo paso siempre la sal cuando estamos comiendo. Fácil, ¿verdad? Pero lo mismo, pero con el otro, que sería él. Él puede ser Carlos, ¿verdad? O en sustantivo. Pasa siempre la sal cuando estamos comiendo. Fíjense lo que voy a hacer. El verbo pasar, perdón, el verbo pasar es pas. Voy a colocar aquí. El verbo pasar es pas. Como termina en dos S o una S puede ser, se le agrega S cuando es en tercera persona del singular. Entonces me quedaría algo así. I always, porque siempre always se va a colocar antes del verbo cuando el verbo es, no es una forma del verbo be como am, is, are. I always pass the salt when we are eating. Miren, eso es todo. Ahora, lo mismo va a ocurrir en esta oración, pero aquí de esta forma. Y que sería Carlos, ¿verdad? Sorry, Carlos. Miren, y ¿quién? Carlos. Pase, always, sorry. Always passes. ¿Se fija? Ya no voy a decir pass, porque estoy utilizando la tercera persona del singular. Passes the salt when we are eating. Simple. ¿Se fijaron? En la primera decíamos, I always pass. Y en esta decimos, he always passes. Por la sencilla razón que en el primero es primera persona del singular y en la segunda oración es tercera persona del singular. Eso es todo lo que voy a hacer. Si termina el verbo en SS, pero no solo ahí, ¿verdad? También aquí dice si termina en X. Vamos a ver uno con X. Uno con X. Vamos a ver. Bien, ya tengo uno con X. Tú arreglas el carro, veamos, por ti mismo. ¿Se acuerdan que les enseñé cómo se decía por ti mismo, verdad? Pero no se les ha olvidado, estén practicando. Pero lo mismo vamos a hacer, pero vamos a decir en este caso, mi papá, voy a cambiar, arregla el carro por él mismo. Vamos a hacerlo así. ¿Cómo quedaría esto? Sencillo. Arreglar, para empezar, arreglar se dice fix. Y si es tercera persona en singular, fixes. Recuerden que, siempre recuerden por favor, que este de acá se va a utilizar con la tercera persona del singular y este con la primera, segunda, este con la tercera, este con la primera, segunda y el resto, que sería lo último. Entonces esto me quedaría algo así. To fix the car by yourself. ¿Se fijaron? No es muy difícil, ¿verdad? Ahora, el de mi papá quedaría de la siguiente forma. My dad fixes the car by himself. Esto es algo que hicimos en la clase anterior, ¿verdad? Aprender a utilizar los pronombres. Pero no lo hayan olvidado y lo estén repasando. ¿Se dan cuenta? No es nada difícil. Ahora, también me dice aquí, los verbos que terminen en, bueno, o, una O. Vamos a ver el de O. Voy a ir poniendo un ejemplo, ¿verdad? Para que se fijen bien. Uno de O. Vamos a utilizar ir. Go. Goes. Ir, ¿verdad? Vamos, si me conviene go. O algo distinto. Como en go. Ir o también puede ser el voy, ¿verdad? Por ejemplo, voy para tu casa a visitar, a visitarte.
Así, ¿verdad? Voy para tu casa a visitar. O hagámoslo un poco diferente. A verte porque estás, ¿qué? Enfermo. Esa es una oración normal. Con un presente simple si se fijan bien. Pero también vamos a hacer lo siguiente. Va para tu casa porque estás enfermo. Ya cambio el voy para el va. Significa que el primero es primera persona al singular y el segundo es tercera. Ahora, en español yo puedo sustituir o eliminar el pronombre, ¿verdad? Por ejemplo, voy. ¿Quién va? Voy yo, ¿verdad? Digo, va, ¿quién va? Bueno, tengo que saber el contexto. Si yo sé quién va y ahorita yo no sé quién va, me lo voy a inventar, ¿verdad? Porque esto es una oración que la estoy creando. Pero si estoy en casa y de repente mi hermana va a ver a alguien que está enfermo y me llama, ¿dónde está tu hermano? Y le digo, va para tu casa porque está enfermo, dice. Entonces, ahí sí hay un contexto y sabemos quién va. Pero en este caso, como me lo estoy inventando, podemos así asumir, ¿verdad? Que puede ser él o puede ser ella. Entonces, en la primera, voy para tu casa porque estás enfermo, quedaría así. I go to your house because you are sick. Voy para tu casa porque estás enfermo. ¿Se fijan? En la segunda, me quedaría algo como lo siguiente. He goes, vamos a poner que sea un él, ¿verdad? Como que él va para tu casa. He goes to your house because you are sick. Él va para tu casa porque tú estás enfermo. ¿Se fijan? No es muy difícil. Este es si termina en o el verbo. Digamos, son varios. También dice si termina en CH. Bueno, cojamos uno con CH. Un verbo con CH puede ser watch, que es mirar. Watches sería agregándole la S por la tercera persona del singular. Bueno, aclaro lo siguiente. Watch, que es un verbo que se ha adoptado en el español, ¿verdad? Mucha gente dice, te estoy watchando, o dicen, watcha lo que estoy haciendo, o dicen, te watcho mañana. Son expresiones, ¿verdad? Que eso se le llama Spanglish, ese es el famoso Spanglish. Nosotros hemos traído, ¿verdad? Un verbo en este caso a nuestro lenguaje, pero no es nuestro, lo hemos adoptado y lo hemos transformado a nuestra conveniencia. Sin embargo, es el verbo watch, significa mirar. Voy a aclarar algo con este verbo. El verbo watch se utiliza solamente para expresar la acción de mirar cuando nos referimos a objetos electrónicos como el televisor, los celulares, una tablet, el reloj, una pantalla, un anuncio. Cuando se refiere a eso, yo puedo decir watch. Pero si es mirar, por ejemplo, mirar el libro, mirar una persona, mirar una puerta, una silla, lo que sea, un objeto, se va a decir look, ¿ok? Look, no vayamos a decir watch. No puedo decir watch the book. No, ¿verdad? Tengo que decir look the book. Mira el libro. Alguien me pregunta, where is the indication? ¿Dónde está la indicación? Look the book. Mira el libro. No voy a decirle watch the book, porque sería algo erróneo. No es correcto. No se escucha bien tampoco. Suena extraño. Ok, continue. Entonces, va a quedar de la siguiente forma. Por ejemplo, miren, nosotros miramos Netflix todas las noches. Ejemplo, ¿verdad? Le puedo agregar aquí una película
en Netflix todas las noches. Muy bien. También podemos decir así. Veamos, María mira una película en Netflix todas las noches. Fijémonos en esto. El primero que dice nosotros es el resto del singular. Sería we. ¿Okay? Sería el caso de we. Aquí sí podemos decir watch. We watch a movie. También pueden decir film y está bien. Si ustedes dicen film, está bien. Puede ser movie o puede ser film. Cualquiera de los dos está bien. We watch a movie, we watch a film on Netflix. Every night. En el otro caso de María, ya cambia porque es tercera persona. Aquí me quedaría María watches, miren, María watches a movie on Netflix every night. Got it? I think so, right? Creería que no hay dudas con esto. No va a haber dudas en este caso. Pero si ustedes tienen dudas, pueden preguntarme, no hay ningún problema. Estamos agregando, acuérdense, nada más la ES al final del verbo. Faltaría agregar la ES y faltaría agregar la S al final del verbo. Bien, vamos con el último que aparece aquí. Sería este SH, ¿verdad? La SH está aquí. Bueno, con SH está watch, que es lavar. Wash, en este caso, que significa también lavar. Lavar, lavar. Ya saben ustedes, ¿verdad? El uso es muy diferente. Vamos a inventarnos siempre unas oraciones que puedo decirme. Ellos lavan digamos, las paredes de la casa cada 3 meses. Es un ejemplo. También puedo decir con un nombre, ¿verdad? Vamos a poner a Juan. Juan lava las paredes de su, digámoslo, casa cada 3 meses. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Sencillo. La primera me va a quedar watch porque voy a utilizar a they. La segunda me va a quedar watches porque voy a utilizar a Juan. Entonces, queda así. They watch. Miren. The house walls. Sí, la pared de la casa. The house walls. Each. Each es cada. 3 months. Cada 3 meses. La otra de acá sería distinto porque estoy utilizando a Juan. Sería algo como Juan. Claro, llevado al inglés no es que se traduzca, pero queda así, ¿verdad? Voy a aclarar algo con eso de los nombres para que no se vayan a confundir. Juan está en español de un lado y John en el inglés, ¿verdad? Hay gente que dice, me han dicho a mí, ¿y cómo se traduce mi nombre en inglés? No, no se traducen. Los nombres propios no se traducen. Lo que sucede es lo siguiente. Si usted en El Salvador se llama Pedro, usted se va a llamar Pedro en Estados Unidos. Pero si usted nació en Estados Unidos, como ya es otra cultura, otro país,
allá el nombre Pedro se conoce como Peter. ¿Comprenden? Y si en su partida de nacimiento allá le pusieron Peter, entonces aunque usted se regrese a El Salvador, su partida de nacimiento va a decir que usted se llama Peter y no Pedro. Aunque todos sabemos que el equivalente en traducción es Pedro. En este caso es lo mismo. Si esta persona nace en El Salvador, se llama Juan. Y le colocan en su partida de nacimiento Juan, es Juan. Si se va para Estados Unidos, no tienen por qué decirle John. Claro, tal vez al nativo hablante le hace más fácil decirle John, le va a decir John, pero todos sabemos que sigue siendo Juan. Y un John de allá, yo no le puedo cambiar aquí en El Salvador a Juan, porque en su partida de nacimiento no lo dice. Entonces aquí sería como John o Juan, ¿verdad? Watches the Teacher, house. Yes. pero si nace aquí y se va para otro país, siempre va a ser, por ejemplo, José. Si aquí en su partida de nacimiento le ponen José, en todo el mundo se va a llamar José. En todo el mundo es llamar José. Correcto. O Josué. Joseph o Joshua. Si nace aquí y le colocan Josué aquí, se va a llamar Josué en cualquier parte, pero si acá nace y en su partida de nacimiento dice Joshua, entonces sí ya se llama Joshua. Se va a llamar Joshua aquí, se va a llamar Joshua en cualquier lugar. Es como mi nombre, miren, mi claro ejemplo de nombre. Está este y está este. El primero se pronuncia Jonathan y es un equivalente al español. El segundo se pronuncia Jonathan porque lleva una H en medio, es el equivalente al inglés. Si alguien tiene el nombre escrito así en la partida como sin H, entonces se llama Jonathan, no se llama Jonathan. Pero si lo tiene así con H, entonces se llama Jonathan y no se llama Jonathan. Eso es lo interesante de los nombres. Ok, guys. Vamos al pequeño receso y 6:15 volvemos. Okay, guys, we have to continue in this moment. Vamos a seguir con nuestra explicación. Solamente me hacen saber si me pueden escuchar, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? ¿Están escribiendo? Creo que sí. Okay, nice. Thank you for letting me know that. Vamos a seguir entonces. Estábamos con el uso de la ES, ¿verdad? Al final de los verbos. Creo que les quedó claro este uso. Así que vamos a continuar. Y aquí al inicio les decía que no solamente es esto, sino que también está este otro uso. Y ese, y está el uso de la S. Vamos a continuar con esto, como así, ¿verdad? En este caso no le vamos a colocar ya ARIES, sino ARIES. Le vamos a agregar la IES. Tenemos nada más, haciendo un pequeño resumen. Le vamos a agregar ES cuando los verbos terminen en SS, X, O, CH, CH, pero siempre cuando sean utilizados con la tercera persona del singular. No olviden eso. Ahora estamos con el uso este, sería IES, un poco distinto. IES, IES. ¿Cómo se va a utilizar la IES? Bueno, muy sencillo. We have to add the IES at the end, not birds, when the birds end in Y. Acuérdense, tiene que terminar en Y el verbo precedido by a consonant. If this happens, we change the Y, IES. Fíjense en esa explicación, se lo voy a colocar en español. Agregamos
S al final de los verbos. Cuando los verbos terminan en Y y son precedidos por una consonante. Solamente de esta manera yo voy a cambiar la Y por IS. Solamente de esta forma. De ahí no se puede, ¿verdad? Entonces, queda de la siguiente forma. Fijémonos en esto. Vamos a colocar algunos verbos para que se fijen. Algunas fracciones para que se vayan fijando. Miren esto. Si yo digo, tú estudias para el examen de inglés, sería de la siguiente forma. Bueno, primero hay que acordarnos. Estudiar se dice study. Si se fijan, el verbo study termina en Y y lo precede una consonante. Por lo tanto, quedaría studies. Claro, eso es estudiar, ¿verdad? Study. Studies. Entonces, aquí me quedaría así. You study, porque es segunda persona. You study for the English exam. Entonces se pregunta, ¿verdad? Inglés aquí va en minúscula, pero aquí va en mayúscula. Sí. En inglés, cuando nos referimos a la palabra inglés, como cuando nos referimos a la palabra matemática o algún título como eso, va en mayúscula. En español, ¿no? En inglés, por ejemplo, los meses del año van en mayúscula, pero en español, ¿no? En inglés, los días de la semana van en mayúscula, pero en español, ¿no? Son cuestiones, ¿verdad? De los idiomas. Pero ¿cómo quedaría esto si lo cambiaran? Bueno, cambiémoslo a Laura. Laura, en lugar de decir study, diría, Laura estudia para el examen de inglés. Entonces me quedaría de la siguiente forma. Laura studies for the English exam. Easy, ¿verdad? Laura estudia para el examen de inglés. A ver, otro verbo. Fíjense, voy a agregar acá varios verbos. Para que ustedes se vayan fijando, ¿verdad? Muy bien. Tenemos estos, miren. O distintos. Aparte de study, ya sabemos que cambia a studies. Tenemos cry, que es llorar. Cambia a cries. Cry, que es freír. Cambia a fries. ¿Se fijaron? Otro verbo es volar. Fly. Cambia a flies. Es lo mismo. Si se fijan ustedes. Pero, ¿qué pasa con esto otro? Fijémonos en esto otro. Fijémonos en esto. Hay una división aquí. El verbo play. El verbo play termina en Y. Sin embargo, solo agrega la S. Diga, I play soccer. Y también diga, Oscar plays soccer. Solo agrega la S. ¿Por qué? Bueno, es que sí termina en Y, pero lo que le precede es una vocal. ¿Se fijaron? Termina en una Y, pero le precede una vocal. Y para que cambie a IS, le tiene que preceder una consonante, no una vocal. Con eso, ¿verdad? Con esa de ahí. Ahora, ya tenemos dos diferentes. Una que sería, este,
Una que sería agregando ES, ¿verdad? Al final de los verbos y la otra agregando IES al final de los verbos. Esta no está muy complicado. Pero cualquier duda, pues ustedes me pueden hacer. Y con todo gusto les puedo dar. Quiero ver, tenía una actividad aquí que quería hacer con ustedes. A ver si podemos. Ok, aquí hay una. Vamos a hacer una actividad con ustedes virtual. Solamente voy a explicar el último. El último de estos sería, ya no vamos a decir ARINE, AIES, sino que vamos a decir solo ARIN es. ¿Cómo así de ARIN es? Bueno, we have S at the end, not birds, with the third person singular, with all birds which are not part of the two previous rules. Le vamos a agregar la S al final de los verbos con la tercera persona del singular que no son parte de las dos reglas anteriores. En este caso, diría work no termina en X, en SH, en Y, solo se le agrega S. Claro, saltar, jumps, jumps, correr, run, runs, leer, read, reads, escribir, write, write, y así sucesivamente. O sea que no le tenemos que agregar nada a esos verbos. ¿Se dieron cuenta? Quiero ver si podemos acá hacer una pequeña actividad. Sí, just a single activity, right? Usted me va a ir ayudando ahí a pegar esa actividad. Solo son, creo, 8. Son 8, así que voy a dejar también acá el link de donde saqué la actividad para que usted lo pueda realizar. Vamos a colocar activity. Es una pequeña actividad. Y se lo voy a dejar por si quieren luego ustedes realizarlo. Bien, me voy a pasar para acá para que se fijen bien y ya estamos aquí. ¿Ok? Me van a ir ayudando ahí, ¿verdad? Usted me puede escribir, si no quiere hablar, puede escribirlo. Tenemos a I y le coloco estos verbos. ¿Cuál de los dos sería? Usted lo puede escribir o me lo puede decir. Volunteer, ¿verdad? Un voluntario. Sería read. Okay, letter B. This one, No. I read. No. Oh, this one, I Read. read. Okay, I vamos read. a ver. What about this one? You read or you read? Reads. You read. La primera. Sí. Okay. What about this one? En este caso, Sería he reads. he reads. Okay. What about this one? She reads. Okay, she reads. This one, it. It reads. Okay, let me see. Yes, with this. This one, we what? We read. Okay.
This one. You read? Ok, y la última. Say what? They read? Okay, it's mean read, right? Read. Very good. Read. Remember, Ah, read. Okay. A ver acá, la damos check. And correct, well done. More exercises and your score is 100%. 100%, ¿verdad? Lo hicieron muy bien. Excellent. Very good. Nice. Si se fijan, no es muy difícil, ¿verdad? Identificar esto, no es muy complicado. Solamente me tengo que ir fijando muy bien. ¿Cómo termina el verbo? Muy bien, vamos a pasar entonces acá. I just want to show you something else. Tenía algo más aquí. Wait a minute. I'll show you right. Era un pequeño video. A ver si lo tengo por acá. No era muy largo, era algo corto. This one. Okay, it's this one. Wait a minute. No, it's not this one. Permítame que ya se me perdió el video que tenía que les quería mostrar. No. Okay, I guess we're not gonna be watching any video because se me cortó el que tenía. Creo que no lo vamos a ver. Okay, vamos a ver esto. It's just a short video, right? Es un video corto, pero muy, muy bueno, la verdad. Así que veamos. 1, 2, 3. Oh, wait a minute. Para que compartir. And you can listen. Para reforzar lo que hemos aprendido hoy. Hola a todos, en este video vamos a explicar cómo se conjugan los verbos para la tercera persona del singular en el presente simple. El simple present, o presente simple, es el tiempo verbal que se usa para actividades diarias o rutinas, o sea, acciones que se repiten. La conjugación es la misma para los pronombres I, you, we y they, usándose el verbo igual que en infinitivo, pero hay algunos cambios cuando hablamos de los pronombres he, she e it, es decir, la tercera persona del singular. Siempre tengan en cuenta que todas estas reglas que vamos a ver se aplican solamente para las oraciones afirmativas y no para las negativas o interrogativas. Como vemos acá, tenemos tres formas de modificar los verbos. La parte que se agrega o modifica la vamos a ver marcada en rojo. La primera forma es agregando la letra S. A todos los verbos se les va a agregar como mínimo la S cuando hablemos de la tercera persona. Por ejemplo, si consideramos el verbo write, una oración con he sería he writes a book. Él escribe un libro. Otro ejemplo es she calls a friend. Agregamos nuevamente la letra S. Ella llama a un amigo. It moves fast. Esto se mueve rápido. He works hard. Él trabaja duro. She seems nice. Ella parece agradable. Los verbos en infinitivo, y como se usarían con los demás pronombres, serían write, call, move, work y seem, sin la S. En otros casos, la terminación de los verbos hace que tengamos que agregar dos letras, ES. Esto es cuando terminan en S, SH, CH, O, X y Z. Vamos a ver un ejemplo con cada caso. He misses his sister.
Él extraña a su hermana. She washes her hands. Ella se lava las manos. He catches butterflies. Él atrapa mariposas. She goes to the park. Ella va al parque. He fixes his car. Él arregla su auto. It buzzes. Esto zumba. Y por último, para los verbos que terminan con una Y precedida por una consonante, se cambia la Y por una I latina y se agrega la ES. Ahora vemos los ejemplos con esta regla. He tries to help. Él intenta ayudar. She studies science. Ella estudia ciencias. It flies high. Esto vuela alto. He cries a lot. Él llora mucho. She carries her phone. Ella lleva su teléfono. Acá vemos más en detalle esta regla y la diferencia entre el verbo en infinitivo y el verbo en tercera persona. Vemos que todos terminan en consonante Y. Entonces hacemos el cambio por I latina y agregamos ES. En caso de que termine en vocal Y, vemos que aplica la primera de las reglas y lo único que hay que hacer es agregar una S, como es el caso del verbo stay, que pasa a ser stays. Hay algunas excepciones a estas reglas. El verbo to be, en tercera persona, se conjuga is. Recuerden que para otros pronombres puede ser am o are. El verbo have se conjuga has, he has. Por otro lado, existen modal verbs o verbos modales que quedan siempre igual, no se conjugan y tampoco tienen tiempo. Algunos de ellos son can, could, should, must y would. Espero que les haya servido la lección. Okay, that's all for that video. Wait a minute. Moving into PPTs. Y vamos a ver eso. Una última cosa. Vamos a colocar acá. What about mother birds? ¿Qué hay de los mother birds? Bueno, voy a explicar qué es un mother bird, aunque esta clase viene después. Mother birds are given and stated birds. Miren, los mother birds ya son formas dadas. A ellos no se les puede hacer ningún tipo de modificación. Se usan para dar una opinión, pedir permiso, dar permiso, dar una indicación, por ejemplo, vamos a ver, pedir algo obligado, etcétera. Para eso se utilizan los mother birds. Entonces hay varios de ellos y les voy a colocar aquí nada más uno. Está quién. ¿Quién es poder? ¿Qué poder, verdad? De habilidad. Vamos a ver más adelante, la verdad, pero se lo menciono. May es poder también. De permiso. Should es debería. Así podemos encontrar muchos como must, debes. Una obligación, ¿verdad? Pero no de deber dinero, sino como deber hacer algo. Entonces, a esos verbos, que son varios, no solamente estos, ahora solo estoy poniendo estos, no le vamos a agregar S, no le vamos a agregar ES, no le vamos a agregar IS, no le vamos a agregar nada. Ejemplo, si yo quiero decir, ella puede tocar la guitarra, sería así. She can play the guitar. Y en ningún momento le voy a agregar S a can. Simplemente digo she can, porque es un verbo ya dado. Ya está estructurado, ya está dado de esa forma. No le voy a agregar nada, absolutamente nada. Lo digo she can. That's it. Got it. It's not a big deal, right? No es muy difícil, la verdad. Claro, eso se lo puede estar enseñando más adelante. Eso de los mother birds. Así, toda
con toda explicación, con todo detalle. Así que tenemos, haciendo un repaso de lo que hemos visto hoy. Estamos estudiando el presente simple. Tenemos simple present refers to situations that occur daily or activities like routines. Es decir, el presente simple se utiliza para actividades de rutina o actividades cotidianas. Por ejemplo, me levanto a las 7 de la mañana todos los días. I wake up 7 a.m. every day, every morning. Decirlo, eso lo estuvimos repasando, bueno, enseñando hoy, ¿verdad? Espero que lo podamos poner en práctica. These ones, les dije que teníamos primera persona, segunda persona, tercera persona y resto. First, second, third, and rest. First person, I. Second person, you. Third person, he, she, it. Rest, we, you, they. Easy, right? Then you have this one, nouns. Noun, nombre sustantivo. Les dije que un noun era un nombre sustantivo. Aquel que reemplaza el pronombre. Aquel que reemplaza, toma el lugar o reemplaza una persona, dice aquí, animales, lugares, cosas o ideas. He, que es un pronombre, el sustantivo de he va a ser Peter. She, que es un pronombre, el sustantivo de she va a ser Roxana. Y ahí les colocaba dos ejemplos. He plays soccer. Peter plays soccer. Ahora ya sabemos por qué le agregamos ese, ¿verdad? Ahora creo que sí, ya sabemos muy bien por qué le hemos agregado ese ahí. Y no le hemos dejado solamente como play, en ese caso. Muy bien, sigamos. También estuvimos estudiando esto. Mostraba esto al inicio. Que tienen dos modalidades los verbos, dos formas distintas. Words, jump jumps, light lights, study studies, write writes, write writes, play plays, write writes, read reads, run runs, turn on, turns on, turn off, turns off, hit hits, count counts. Eso lo estuvimos explicando muy bien. Las dos modalidades. Y ya les dije por qué ocurre, ¿verdad? Y ocurre de la siguiente forma, que son sufijos. Explicaba esto. Que con la primera persona, la segunda persona y el resto, que es I, you, we, they. En este caso no se le agrega ese y ese verbo, simplemente queda igual el verbo, no se le agrega nada, no se modifica, no hay nada distinto, ¿verdad? En ese verbo, simplemente queda de la misma forma en la cual está dicho o escrito. Luego teníamos esto, que les decía que con ellos sí, con he, she, it, que es la tercera persona del singular, sí le vamos a agregar ese y ese al final de los verbos. Ahí sí, no hay duda, ahí se tienen que agregar. Luego teníamos esto, adding the s, sorry, at the end of the verbs. Agreguemos la s al final de los verbos. If a verb ends in the following letters, you must add the s, ¿verdad? Hay que aprendernos eso estos días, que si el verbo termina en doble s, o puede ser que solo en una s, ¿verdad? Si encuentran algo así. En una x o termina en una o, si termina en SH o SH, solo le agregan que es. Y les dejaba algunos ejemplos. Lo mismo decíamos acá. Yo colocaba oraciones con esos verbos. Y aquí les decía que ese verbo, ¿cuándo cambiar eso, verdad? Si un verbo termina en Y, quitemos la Y, coloquemos la IS, pero esto lo vamos a hacer siempre y cuando el verbo termine en Y, pero le preceda una consonante, como en el caso de study, de fry, y aquí les colocaba varios de ellos. Study, fry, fly. Ejemplo, ¿verdad? Y aquí les decía que le vamos a agregar S a todos aquellos verbos, ¿verdad? Que no son parte de las dos reglas anteriores. Y eso es todo. Así que, eso es todo por hoy. Good night, ¿verdad? Have a nice night. Enjoy your dinner. Thank you for staying here. God bless you. And goodbye.
Goodbye, teacher. Goodbye.